Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Comité de Dirección, un programa de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este programa tiene como objetivo convertirse en una fuente documental donde se puedan conversar e identificar experiencias significativas en las áreas de economía, administración y negocios, contadas directamente por sus protagonistas. Hoy pues tenemos la fortuna de tener dos grandes invitados, un invitado especial, Javier Echeverry Incapié, Country Manager de Manpower Colombia. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos siguen a través de este medio. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, como moderador, Juan Camilo Vallejo Vélez, docente investigador de la Escuela de Economía, Administración y Negocios y especialista en términos de gerencia del talento humano, marketing, abogado, pues digamos, de profesión. Juan Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias y un cordial saludo para nuestro invitado y para toda nuestra audiencia. Bueno, para nosotros en este programa es muy importante trabajar, digamos, inicialmente algunos aspectos de la persona, de ese ser humano, porque pues uno de los enfoques es el gobierno y humanismo en las organizaciones, donde pues colocamos al ser humano en el centro y pues hombre, ¿quién más para todos los que nos están viendo, para eventualmente los estudiantes, que entiendan pues que el camino hacia la dirección y hacia los temas de gestión que están estudiando pues también son muy cercanos, y qué más pues que conocer ese ser humano que hay detrás, digamos, del líder de una gran compañía como lo es Manpower en Colombia. Entonces, Javier, qué bueno que estés con nosotros, de nuevo te saludo y qué bueno saber, hombre, quién es Javier Echeverry, cómo ha sido, digamos, su trayectoria, cómo llegó inclusive al mundo laboral y cuál fue pues su recorrido hasta convertirse en ese líder y en ese dirigente de una compañía que tú mismo nos vas a decir tamaña compañía que es. Bueno, Jorge, nuevamente muchísimas gracias por invitarme a este programa que hacemos a través de Facebook Live. Y me parece supremamente importante que este tipo también de conceptos relacionados con el ser humano y con la persona, pues los podamos compartir. No solamente la parte técnica o lo que está relacionado con la parte empresarial. Bueno, Javier Echeverry es una persona paisa de pura cepa, nacido en Medellín. ¿De qué equipo? ¿Se puede decir o no? No te puedo decir porque digamos que se ha disminuido bastante mi inclinación por el fútbol, pero bueno, creo que lo voy a mencionar. Fui muy hincha del Nacional y toda mi familia ha sido muy hincha de Nacional, de ese gran equipo. Nacido en Medellín, no les voy a decir cuántos años hace que nací realmente, pero sí fui criado acá en esta ciudad. Parte de mi formación, muy buena parte de mi formación la he desarrollado en universidades de acá, de Medellín, pues inicialmente de la Universidad de Antioquia. Yo vengo mucho de la parte financiera, esa fue como mi base de formación inicial. Soy contador público de profesión, es como la base, y eso lo hice en la Universidad de Antioquia, y después hice también, digamos, algunos otros estudios extensivos y, bueno, una maestría, también un par de posgrados. Tú y yo tuvimos la oportunidad de hacer un diplomado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Asistimos juntos y digamos que, bueno, y antes de continuar, digamos, con esa parte de formación, estoy casado, muy felizmente casado con Gloria Isabel Moreno. Tenemos 2 hijos, un hombre y una mujer. Ellos, pues el mayor es el hijo, es un ingeniero administrativo y con una maestría en mercadeo, ya está, es una persona ya grande, y mi hija está estudiando ingeniería de diseño de producto. Mi esposa es contadora. Entonces, bueno, digamos que hemos tenido como una familia en la cual hemos querido siempre aprender y desarrollarnos y tener como esa parte de la formación que es tan importante. Digamos que mis inicios profesionales se dieron mucho
en la parte financiera, inicialmente, digamos, como desde el punto de vista de la contaduría, auditoría, básicamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Colcafé, que es una filial muy importante del grupo Nutresa. Ahí trabajé 8 años como jefe del área de auditoría interna. Y tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas. Es una compañía colombiana, pero muy reconocida, con unas bases empresariales y directivas muy fuertes. Y repito, tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas. Y posteriormente tuve la oportunidad también de empezar a incorporarme a compañías multinacionales. La primera de ellas fue Chiquita Brands International. Ahí estuve alrededor de unos 3 años, también trabajando la parte de auditoría. Era una auditoría general, no solamente financiera, sino una auditoría operativa. Y ahí digamos que fui como construyendo una base sólida y fuerte, Jorge y Juan Camilo, respecto a lo que es una visión general de una compañía. Y posteriormente tuve la oportunidad de ingresar a Manpower Group, que es otra compañía global que tiene presencia en 80 países del mundo y tiene más de 70 años de operaciones en los 5 continentes, y en Colombia vamos a cumplir 45 años. Ahí ingresé hace 19 años, acá a esta compañía donde ahora soy presidente country manager, le decimos nosotros, de Colombia, de Manpower Group en Colombia, e inicialmente ingresé como contralor. Javier, una pregunta Sí. que nos surge a todos y es saber algo, y es al gerente, al country manager de Manpower, lo recluta Manpower de la misma forma y el mismo proceso que utilizan para reclutar ejecutivos. Claro, claro. Mira, hace 19 años, digamos que pues habían algunas diferencias, y sí lo hizo Manpower. En ese momento no era Manpower Group porque hay un desarrollo muy grande a nivel global de la compañía. Ahora le llamamos Manpower Group, pero ahí hubo diferencias. Sí me reclutó Manpower, pero en este caso para ciertos niveles se involucra ya una gran parte digamos, del corporativo, no solo de la región, sino también desde la casa matriz. Y como esta es una compañía que, digamos, tiene diferentes centros de desarrollos del talento, porque esta es una compañía de talento. O sea, Manpower Group realmente es una compañía que diseña e implementa soluciones de talento humano. Entonces, en ese mismo sentido, tenemos diferentes centros de desarrollo y de investigación de talento humano para los clientes, pero también para la compañía, y hoy en día es muy posible que ese reclutamiento esté, digamos, distribuido en las etapas y posiblemente deba comunicarse el candidato con personas en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, y eso digamos que ya ha cambiado y es algo diferente. Javier, un tema que me parece muy interesante ahora y es que pues de pronto las personas que nos están viendo y escuchando, pues de pronto tienen en el imaginario Manpower como una compañía eminentemente de reclutamiento, ¿cierto? Pero digamos que ustedes como grupo tienen una serie de unidades estratégicas de negocio que finalmente se vuelve un tema muy sinérgico alrededor del talento, porque tú nos cuentas algo de digamos, de esa estructura de la compañía. Muy importante tu pregunta, Jorge, porque sí, la verdad es esa. En el imaginario tal vez pues las personas pueden pensar que realmente es un servicio de un suministro de un personal o algo, pero la verdad es que Manpower Group cubre todo el ciclo laboral de las personas, y eso implica tener una serie de servicios. Muchos de ellos los traemos a Colombia, servicios que posiblemente no hayan ingresado, que sean muy nuevos acá y que se desarrollan, por ejemplo, en Europa y en Asia. Y en Asia se ve bastante, en países como Estados Unidos. De manera que lo que hacemos es cubrir el ciclo completo, desde obviamente, digamos, como el reclutamiento, pero eso también tiene otra serie de servicios y de valores, de un valor diferente, de propuestas de valor
que se generan, por ejemplo, mapeos del mercado, tratamos de entender muy bien qué pasa en el mundo del trabajo, entonces hacemos unos white papers a nivel mundial y por lo general y de manera muy afortunada siempre incluimos a Colombia, pero tratamos de entender cuál es la escasez del talento, qué piensan los empleadores, cuáles son sus dolores, qué piensan las personas, cuáles son sus preferencias. Y digamos que todo ese conocimiento lo que hacemos es tratar de expresarlo en servicios que se expanden a través de todo el ciclo laboral. Entonces, desde que las personas ingresan, todo su desarrollo, hasta que finalmente, digamos, no están en la compañía. Y eso tiene una cantidad de servicios conexos que precisamente permiten que una compañía global como esta pues, pueda apoyar en los diferentes países este mundo inmenso que es el talento y este recurso. Y hoy en día, Jorge y Juan Camilo, no hablamos tanto del capitalismo, sino del talentismo. Es el recurso más importante, el talento, ¿verdad? Entonces hablamos del talentismo porque el capitalismo, digamos que los recursos se consiguen. Si se trata de una buena idea, un proyecto, siempre hay inversionistas que estén dispuestos a, digamos, a invertir y a colocar sus recursos ahí. Eso se consigue, pero el talento es la base del desarrollo no solo de las empresas, de unidades económicas, sino de los países enteros. Entonces, eso es lo que hacemos en Manpower Group. Javier, volviendo un poco a ese aspecto humano del que estábamos hablando y que queremos conocer un poco de tu trayectoria, ¿qué consideras que el haber podido estar en una compañía como Manpower Group con esos elementos que nos planteas que has hablado, qué es desde lo personal lo que tú rescatarías como ese mayor aporte a tu crecimiento como persona? Bueno, mira, las compañías colombianas, digamos que tienen cosas muy importantes, o sea, y tratan de estar muy a la vanguardia en todos los aspectos que tienen que ver con una empresa, teniendo en cuenta también, incluyendo la parte del talento. Si uno lo mira con una compañía global, digamos que sí se pueden encontrar algunas diferencias. La diferencia más importante es que una compañía que tiene presencia en 80 países y que conoce 80 culturas y que conoce 80 problemáticas de geografías diferentes, pues digamos que sí permite tener una visión mucho más amplia en lo que nosotros somos, en lo que nosotros perseguimos, que es realmente cómo apoyar y acompañar el talento. Entonces, eso nos ha servido mucho, bastante, tener esa visión geográfica, pero al mismo tiempo interactuar con diferentes líderes de otros países, donde posiblemente, no es que en Colombia no tengamos el suficiente conocimiento, acá hay conocimiento, hay muchísimo talento, esa es la verdad. En 19 años yo he podido percibir eso y comparándolo con otros países, Colombia tiene un talento enorme, pero la verdad que esa connotación y naturaleza de una compañía global definitivamente sí se configura en una diferencia importante si hablamos, por ejemplo, de aprendizaje, de interactuar y de poder también aportar lo que estamos absorbiendo del conocimiento a nivel del mundo, a nivel global. Juan Camilo. Javier, mira, tú estás a cargo de una compañía, digamos, que se relaciona a nivel mundial. Estabas hablando ahora un poco de cultura. El core es el talento humano. Y aquí quiero inclusive incluir una pregunta que una de las personas que nos escucha a través del chat nos hace también. Y Juan Alejandro también pregunta hombre, ¿cuáles son esas habilidades, esas competencias? Muy a propósito, pues que estamos hablando en un programa de una escuela de negocios claro, que requiere el talento, pero él lo quiere precisar en el directivo de hoy. Por ejemplo, una persona que aspire a ser gerente de talento humano o una persona que inclusive aspire a ser gerente de una organización, hoy esas capacidades y competencias que están exigiendo, porque ahorita vamos a hablar de lo que dicen los empresarios, ¿no? Pero en esos papers y en ese constante contacto con el talento, ¿cuáles son esas habilidades que requiere el talento hoy en día en las organizaciones? Bueno, muy bien. Esas habilidades relacionadas con líderes, ¿verdad? Porque hay una primera parte.
Hay una primera parte. Esta respuesta tiene como dos componentes. El primer componente es que de manera general y a nivel global estamos hablando como tres tipos como de habilidades que deben tener las personas. Y las primeras son habilidades técnicas y esas las aprendemos en la universidad. ¿Sí? Eso es algo muy técnico y el ingeniero debe saber de ingeniería y el abogado de leyes. Eso lo aprendemos en la universidad. Hay un segundo grupo de habilidades que son habilidades profesionales que se están demandando mucho, bastante hoy en día, y eso se ha debatido en espacios tan importantes como el Foro Económico Mundial de Davos, que se lleva a cabo en Suiza, y son esas habilidades profesionales. Hoy en día, digamos que estamos demandando los empresarios esas habilidades profesionales que tienen que ver con la capacidad, por ejemplo, de resolver problemas complejos, con la creatividad, con learnability. Ese es un concepto muy, muy difundido hoy en el mundo y que las empresas evalúan bastante al momento de incorporar una persona. El learnability tiene que ver con la capacidad y la habilidad que tiene una persona de aprender permanentemente. Porque también hemos determinado que hoy en día no es tan importante ya lo que tú sepas, sino lo que eres capaz de aprender. No decimos que lo que has aprendido y tus diplomas y eso no sea importante, por supuesto que sigue siendo muy importante, pero ¿sí? En este momento, digamos, con este cambio que hemos tenido que sufrir, pues creo que todos nos hemos ido abogando y hemos tenido, inclusive algunos un poco a la fuerza a entender este mundo digital y pues de una u otra manera ya estamos navegando en él y hemos tenido que aprender como tú lo dices. Claro, así es. Esos son parte, digamos, como de esas habilidades que son profesionales. Por ejemplo, la comunicación la tenemos considerada dentro de la habilidad profesional. Comunicación tanto verbal como escrita. Eso es algo que estamos demandando muchísimo a nivel global los empleadores. Y hemos identificado en ciertos sectores donde hay más falencias, por ejemplo, de comunicación. Por ejemplo, a nivel global se habla en los papers que, digamos, el sector de formación y de conocimiento de tecnologías de información existe una falencia importante de comunicación. Ese tipo de cosas se tienen que trabajar y se requieren hoy en día para ser empleables. Y hay un tercer grupo que son las habilidades personales. Entonces tiene que ver más con la inteligencia emocional, con la capacidad que tienes para poder interactuar con equipos. Y las tres son completamente necesarias en la persona, en el profesional. O sea, no basta con que tú seas muy buen ingeniero, muy buen, no sé, arquitecto, cualquier profesión que te imagines, pero que solamente te limites a esa parte profesional. Necesitamos habilidades profesionales que están descritas además, el Foro Económico Mundial describe para el 2022 cuáles son las habilidades que vienen en descenso y cuáles son las que vienen en ascenso de acuerdo a las necesidades de las empresas. Parte de esas habilidades son las que les he mencionado. Esto de la creatividad, de la innovación, y eso tiene que, digamos, que estar concatenado para poder tener éxito y para poder también ser empleable. Esa es una parte, pero digamos que otra parte muy importante para los líderes, si estamos hablando, no sé, de gerentes, de CEOs, de presidentes, hoy en día hablamos de liderazgo digital. Eso es muy importante hoy en día y se acelera ese concepto con la situación que estamos viviendo del COVID-19. El liderazgo digital tiene unas características diferentes para los líderes. La buena noticia es que todo lo que aprendemos en la universidad o en el mundo de los negocios de liderazgo, pues un 80% se mantiene, digámoslo así, y hablamos más de un 80-20 para los líderes. Ese 80% que tiene que ver con saber cómo motivar, cómo inspirar, de pronto la brillantez intelectual, ese tipo de cosas. Y hay un 20% que tiene que ver con liderazgo digital. Y ese 20% liderazgo digital no significa que una persona líder pues maneje muy bien las herramientas digitales, no es eso. Es un liderazgo basado en una construcción muy fuerte de innovación, de construir culturas de aprendizaje, de que el líder sea capaz de construir una cultura de aprendizaje, de que esté dispuesto
a hacer emprendimientos, a ensayar, a equivocarse, ojalá rápido, porque si te equivocas, mientras más rápido te equivoques, menos costoso es, pero ese es el 20% de ciertas características de liderazgo digital. Hoy en día, las empresas, no solo en el mundo, sino en Colombia, necesitan líderes digitales, y eso es lo que hemos podido determinar en todos los estudios, que además, digamos, están muy alineados con estudios también de otras empresas importantes en el mundo que se dedican a entender el mundo del trabajo. Juan Camilo y Jorge. Gracias, Javier, muy oportuno eso y nos introduce como a otra inquietud. Hay, digamos, dos puntos ahí importantes y es, ¿sí? ¿De qué manera una empresa como Manpower, que se ocupa del talento, qué es lo que realmente dice ese candidato que debería tener? Esas habilidades, ¿cuáles son esas habilidades? Porque cuando uno llega, digamos, a una entrevista, una persona dice, yo tengo todas estas competencias, estos títulos, tengo todas aquellas habilidades técnicas que me permiten ser competente para ese trabajo, pero ¿cuál es el papel realmente entonces de Manpower ahí cuando dice vamos a combinar todos estos aspectos y dentro de lo digital, dentro de las capacidades y estas competencias que tiene para desarrollar mayores transformaciones en la organización desde lo digital, ¿cómo hacer para balancear todos esos elementos? Claro. Sí, lo que tú dices es muy cierto, por supuesto. O sea, estos tres grupos de habilidades, digámoslo así, obviamente se tienen en cuenta en todo el proceso de reclutamiento, de buscar a las personas, de hacerles todo el proceso hasta que finalmente hacemos un onboarding de la persona. Pero fíjate que en el mundo entero, y tratamos de hacerlo acá, nos estamos basando muchísimo en los assessment, en las pruebas, en las evaluaciones. Han tenido un avance supremamente importante, así como oímos hablar de cuarta revolución industrial y de todo lo que eso ha implicado, de los diferentes puntos que confluyen en la cuarta revolución, adelantos físicos, biológicos y de tecnología, por supuesto. Los assessment que nos permiten medir la verdadera capacidad y habilidades de las personas son imprescindibles en este momento. Y repito, hemos tenido avances muy, muy grandes. Entonces, no actuamos más desde la perspectiva del ser humano con el ser humano, o sea, del jefe con el empleado o de una persona que hace una entrevista con la persona que está entrevistando, porque ahí tenemos unos riesgos importantes de errores y de equivocaciones. Entonces, lo que hacemos es tratar de armar un ecosistema donde nos basamos en evaluaciones, en assessment muy potentes, muy contemporáneos, muy modernos, que nos permitan definitivamente evaluar las habilidades que necesitamos para un cargo específico, sea un cargo muy alto, un cargo CEO de alto nivel, medio, cargos operativos. Las evaluaciones están siendo en el mundo entero, se están convirtiendo en una herramienta muy poderosa para poder precisamente, pues primero identificar, pero también ayudar a las personas a desarrollar su potencial. Eso es lo que necesitamos hacer, ayudar a liberar el potencial de las personas. Y si tú no tienes alguna herramienta científica, técnica, que te dé un grado de confianza de la persona que estás evaluando, pues teniendo eso nos va a permitir también poder hacerle un plan de formación, un plan de desarrollo, dónde debe trabajar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, Juan Camilo. Bueno, Javier, imagínate que Carolina Guerra, muy a propósito de lo que tú estabas hablando, del tema de potenciar el talento, del tema del assessment, que es un tema muy, muy importante y que estuvo inclusive en varias reuniones, nos has ilustrado en ese tema. Nos pregunta cómo potenciar ese desarrollo del talento humano en las organizaciones. ¿Qué estrategias de acompañamiento podrían ser tips para esos gerentes de gestión humana o esas personas que están trabajando en gestión humana y que quieren potenciar y mejorar esas capacidades en su talento? Bueno, es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de hacer como una síntesis, porque la verdad es que con lo que estamos viviendo hoy en día y con otros fenómenos que se vienen presentando, transformación tecnológica, cuarta revolución industrial, una cantidad de fenómenos a nivel global relacionados con las personas, con el mundo del trabajo, por ejemplo, con estos
fenómenos demográficos, de migraciones, por ejemplo. Digamos que el panorama ha cambiado bastante y al interior de las compañías. Entonces, dentro de los papers que nosotros hemos desarrollado y que tienen que ver con cómo acompañamos a las personas y qué debemos hacer con las personas, me parece muy propicio mencionar uno muy específico en el cual estamos tratando de determinar cuáles son las estrategias que están siguiendo las compañías a nivel global, ¿sí? Porque también hay que entender que hay una escasez enorme de talento y eso puede sonar como, Javier, no entiendo, ¿cómo que hay una escasez de talento? Si tenemos desempleo y hay personas que no están trabajando, ¿cómo que hay una escasez de talento? Pues sí hay una escasez de talento, o sea, desde el punto de vista de las empresas, tú lo mencionabas tal vez en algún momento, no sé si hemos hablado sobre esto, en Colombia particularmente el 54% de las empresas no encuentran el talento que necesitan. El 54% de las empresas. Hicimos una gran encuesta a nivel global donde encuestamos a más de 47,000 empleadores y 750 en Colombia. Esa fue la muestra que nos dio representatividad en el país y el 54% dicen, no encontramos la gente con las habilidades. Entonces, fíjate lo que está sucediendo y eso hace que, pues, realmente se genere una guerra por el talento. Entonces, obviamente necesitamos entender eso en las empresas y hay como 4 estrategias rápidas y muy concretas que hemos podido determinar y están relacionadas con la transformación digital también. O sea, una compañía lo primero que debe hacer en este momento es fijarse un escenario, 2 o 3 escenarios de dónde va a estar, por ejemplo, en 2 años, desde el punto de vista de lo que está sucediendo. ¿Dónde va a estar en 2 o 3 años? ¿Y qué va a utilizar? ¿Dónde va a estar con diferentes escenarios y qué va a utilizar de la cuarta revolución? Por ejemplo, si va a utilizar inteligencia artificial, si va a utilizar blockchain, si va a utilizar... Hay muchas cosas, hay una variedad enorme. Cuando determine esos 2 o 3 escenarios, lo que se debe hacer es evaluar el personal que tiene la compañía, evaluar el personal para poderlo comparar con ese destino al cual queremos llegar en ese corto plazo o en ese, no sé si es mediano plazo, tal vez 2 o 3 años. Y determinar cuáles son las características que nuestro personal tiene en el momento con base para poderlo comparar hacia dónde queremos llegar. Y ahí surge una primera estrategia que están aplicando las empresas a nivel global y en Colombia también, y se llama tender puentes, ¿sí? Y es cómo vamos nosotros a entender a las personas, porque muchas veces las personas pueden tener profesiones o habilidades adyacentes. Es posible que una persona haya estudiado contaduría como yo estudié y terminé siendo gerente y presidente de una compañía. Pues es posible que el contador no sea toda la vida contador, puede tener otras cosas y con esto de la transformación digital, lo más importante es determinar, yo no quiero utilizar la palabra inventario del personal porque las personas somos eso, seres humanos, pero digamos como es caracterizar el personal que tenemos y hacerle, digamos, como esa tipificación de cuáles son las habilidades que pueden tener y tal vez tender puentes también en el sentido de que si la persona no va a estar en la compañía porque no puede estar, pues entonces vamos a tenderle el puente y a facilitarle también que pueda estar en otro lugar. Eso lo están haciendo las compañías en el mundo entero. En segundo lugar, desde el punto de vista del talento es, una vez tengamos identificado el personal y cómo lo vamos a desarrollar, entonces lo que hacemos es planes de formación, todo el tiempo. Y hay muchas formas hoy en día. Lo que más se está utilizando, pues, son plataformas e-learning, cortos ciclos de formación, ciclos muy cortos. No quiere decir que la universidad no sea importante. La universidad siempre va a ser importante. Las profesiones, las maestrías, siempre va a ser importante. Hoy en día estamos hablando también de ciclos cortos para hacer un upskilling de las habilidades de las personas porque el conocimiento se deprecia. El conocimiento no dura toda la vida. O sea, uno sale de una universidad y tiene que continuar con esa habilidad de learnability, ¿sí? Y hay otra, digamos, estrategia muy particular, que es la estrategia del talento externo, para que lo tengan en cuenta. En las empresas, el talento externo es muy importante y ustedes podrán imaginarse freelance, contratistas, no sé qué.
Eso es un talento externo que hay que cuidar, hay que desarrollar y hay que acompañar. Entonces, el talento en las empresas no son solamente las personas que tienen vínculo laboral, que ya más o menos les mencioné, hay mucho más temas sobre esto, pero les mencioné qué están haciendo las empresas a nivel global, obviamente utilizando los assessments. Los assessments son fundamentales, evaluando a las personas para poder determinar cómo los voy a ayudar, cómo lo ayudo a desarrollarse. Y entonces, finalmente, eso es lo que están haciendo las empresas para responder un poco a la pregunta. Tenemos muchas inquietudes en torno como a ese último punto que mencionas, Javier, y que me da pie a una en particular. Y tú hablabas ahora de que las empresas no dicen, pues cuando se encuesta, dicen no encontrar las capacidades o el talento que están buscando. Y nos pregunta Marcela Echeverry que muchas veces se exigen en las organizaciones mayores habilidades, mayores competencias, pero que al final la empresa como que no les da una aplicación. O sea, de alguna manera sobreperfilan un cargo, que se les exige demasiadas competencias, pero a la hora de ir a aplicar esas competencias en la vida de la organización, en la vida cotidiana, pues no se aplican, no se emplean. Y entonces las personas entran como en esa sensación de ¿para qué sobrecalifican tanto un cargo si no lo voy a emplear? Sí, eso puede pasar. Hay que entender uno de los fenómenos importantes que suceden y es la modernización de los negocios, ¿sí? Creo que muchas personas jóvenes nos están viendo, pero los que tenemos un poquito más de años, Juan Camilo y Jorge, sabemos que hace 20 años era mucho más fácil ingresar a una compañía. Eso era muy fácil, pues, o era más fácil relativamente. Pero un fenómeno que se está presentando es la sofisticación de los negocios debido, obviamente, al desarrollo de los mercados, a la competencia. Entonces, por eso es que las compañías también, en la medida en que esto, digamos, los mercados se han vuelto muy competitivos, muy exigentes, en esa misma medida también se vuelven muy exigentes al momento de buscar y de incorporar su talento, se vuelven muy exigentes. Es posible que sí en ocasiones las empresas, digamos, que sobreestimen lo que realmente se necesita desde los tres digamos, factores de competencias o de habilidades profesionales, técnicas y personales. Es posible. Lo que sí sabemos es que se hace con base en la cultura y en esa proyección de lo que necesita la compañía. Por ejemplo, yo les mencionaba ahora el learnability. Ese learnability hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. El conocimiento no es para toda la vida, y el learnability, que viene de learn, de aprender, que es esa capacidad de aprender permanentemente, esa es una habilidad que deben trabajar, porque todas las empresas están fijándose en eso, todas. Cómo la persona tiene una sed permanente de aprender, ojalá cosas relacionadas también con tecnología, porque esa es otra cosa, que todas las profesiones, ninguna van a ser inmunes, todas van a ser tocadas por la tecnología. Los abogados están siendo tocados por la tecnología, y hoy en día, si un abogado no sabe qué es blockchain, yo le recomiendo que empiece a estudiar qué es blockchain, porque va a cambiar todo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen en cuenta las empresas: cultura, planeación estratégica, dónde se van a ver en 2 o 3 años, dónde se van a ver desde el punto de vista de transformación digital, para, digamos, hacer esos perfiles que son exigentes. Tienen toda la razón, son perfiles exigentes. Y finalmente, lo que las empresas también quieren es que las personas permanezcan en las compañías, que hagan su carrera, que se puedan desarrollar como profesionales, pero también como personas. Entonces están buscando desde el comienzo ese tipo de habilidades que les va a permitir a ellos el desarrollo de esas personas. Así sean cargos que están comenzando, digámoslo así, pero están buscando que tengan esas habilidades. No tanto técnicas muchas veces, más el otro grupo de habilidades. Javier, Luz Marina Valencia me da pie, digamos, para tocar un tema importante. The World Management Survey saca una encuesta en términos de liderazgo y de gerencia. Y digamos que tiene que ver mucho con la pregunta que ella nos hace, porque ella nos pregunta cómo está Colombia en cuanto a la formación de gerente y respecto, digamos, al resto del mundo. Ella pregunta eventualmente qué nos falta, y yo complementaría, hombre, nosotros como país, inclusive pues en estos análisis de competitividad que muchísimas veces pues
nos entrega el Consejo Privado de Competitividad, estas grandes encuestadoras mundiales nos dicen, hombre, que el nivel también de nuestra gerencia, digamos, no es tan de alto nivel como se requeriría para que la mayoría de las empresas entraran, digamos, en ese ámbito competitivo internacional. De pronto, dentro ya de una compañía que trabaja con talento, ¿cuál es la percepción de Manpower Group o de Javier Echeverry en este caso específico? Claro. Mira, no sé, creo que fue ayer o antes de ayer que el Fondo Monetario Internacional emitió algo sobre el talento de Latinoamérica, y no lo voy a, en este momento no lo voy a limitar solo a Colombia, y después hablamos de Colombia, pero hay una escasez y una falta de talento en Latinoamérica. En Latinoamérica, si nos comparamos con otras regiones y otras geografías, si nos comparamos con Asia, si nos comparamos con Europa. Ustedes han escuchado tal vez recientemente que Estados Unidos, pues, digamos como que inició un programa para comenzar a traer industrias a estos países y particularmente a Colombia. Esa es una enorme noticia, esa es una gran noticia, pero necesitamos seguir trabajando muy fuerte porque la verdad es que conjuntamente con Latinoamérica sí es posible que tengamos una oportunidad muy grande de mejorar nuestro talento en liderazgo, pero nuestro talento en general. Eso lo percibimos y eso lo perciben también a nivel global inversionistas. Eso lo perciben. O sea, empezando solamente, Jorge, por el inglés. O sea, ahora ya vemos más personas hablando inglés, pero este país debería ser un país casi que bilingüe. Estamos muy cerca de los Estados Unidos. Somos el principal socio, o ellos son para nosotros el principal socio. Y el inglés como idioma debería ser una normal en las personas. Busca personas que hablen inglés profesionales y encuentras algunos niveles, unos más o menos, otros no sé qué. Solo eso es una de las cosas que te quiero mencionar. Pero la verdad es que si hay una oportunidad, tampoco vamos a decir que estamos muy mal, no. O sea, tenemos universidades que son universidades muy importantes, universidades que tratan de hacer cosas muy interesantes, van a la vanguardia. Tenemos personas, el colombiano ha sido reconocido como persona que le gusta, pues primero es muy buen trabajador, pero segundo, le gusta también formarse. Si hay algo importante y es que necesitamos formarnos más en STEM. Ese término ustedes lo van a encontrar a nivel global. STEM significa Science, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En eso tenemos que trabajar más, en esas habilidades. Tal vez una persona del gobierno acá hace poco mencionó que deberíamos detenernos un poco en formar más psicólogos y tal vez esas profesiones que son muy importantes, hay que seguirlas teniendo, pero enfocarnos un poco más a todo lo que tiene que ver con matemáticas fuertes, ingeniería, ciencias, tecnología. Eso hay que hacerlo, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Javier. Entonces, sí, Juan Camilo. No, que es que yo quisiera no perder ese momento y te interrumpo porque me parece muy válido lo que acabas de decir del gobierno y es lo siguiente. Sí. Hay una realidad y es que a nivel mundial hay un déficit grande de personas que puedan manejar temas asociados con la inteligencia artificial, que hacen parte, por supuesto, que es el eje conductor de todo lo que significa la cuarta revolución industrial y su aplicación. Entonces, el gobierno nacional en este momento está implicado en ese tema de la misión TIC 2022, en la cual pretende formar 100.000 personas, 100.000 programadores, lo dice totalmente, así textualmente, y la pregunta es, ¿esos 100.000 programadores los tendremos disponibles en 2022, 2023, qué sé yo? En Colombia habrá la preparación y las industrias suficientes para absorber todo ese capital, todo ese talento humano formado en programación en base a la inteligencia artificial o claro, a la inteligencia artificial. Sí, Juan Camilo. Es que digamos que todo se estructura y se engrana realmente. O sea, la economía va a tener un crecimiento importante, el país va a tener un desarrollo importante en la medida en que tengamos personas más formadas, con mayores habilidades. Entonces, una cosa digamos que se combina con la otra.
O sea, si nosotros tenemos personas con una fuerza de trabajo formada, una fuerza de trabajo con las habilidades necesarias en todos los sentidos, pero muy particularmente en la tecnología y en lo que estamos viendo hoy en día de la cuarta revolución industrial, pues digamos que se van a facilitar los procesos, por ejemplo, de inversiones, de compañías, lo que está haciendo ahora Estados Unidos. Esperemos que ellos encuentren acá en el país el talento que necesitan, porque creo que el gobierno tiene identificadas no sé cuántas empresas, 54, que estarían dispuestas a invertir en el país, y ese tipo de programas pues nos favorecerían muchísimo, pero ¿hasta qué punto sí van a encontrar el talento requerido? Personas que hablen bien inglés, personas que sepan de inteligencia artificial, personas que sepan de Internet de las cosas, de Machine Learning, todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que en la medida en que vamos haciendo el correcto engranaje de las cosas, pues se van facilitando, y lo que no queremos tampoco es terminar con un país lleno de personas que sepan, pero que no los emplean, que no hay empresas. Yo creo que todo va como de la mano, Juan Camilo. Jorge, no te escucho. Que tú me das pie para que después de esta pausa, digamos que continuemos con el tema, sobre todo para que pensemos. Estamos hablando mucho de Machine Learning, de Big Data y analítica, de inteligencia virtual y aumentada, pero cuando nosotros estamos en el rol directivo, digamos, ¿cuáles son esas habilidades gerenciales? ¿Cómo gerenciar la cultura hacia esos entornos digitales que no necesariamente es la técnica profunda? Entramos a nuestro último bloque, pero no queríamos dejar pasar, digamos, tu intervención para alinearla a lo que significa la cuarta revolución industrial, digamos, todos estos temas de tecnología, digamos, aunados a lo que debe ser una gestión. Tendremos problemas de cultura digital. ¿Cuáles son realmente los elementos que debemos tener nosotros los dirigentes en cuanto nos dicen revolución 4.0 para que nosotros podamos mejorar esa gestión y definitivamente adentrarnos en una competitividad en el mundo, digamos, de la cuarta revolución industrial? Claro. Mira, estos procesos de transformación digital que los estamos viviendo todas las compañías, y me refiero no solo a grandes empresas, los grupos empresariales grandes del país, no, esto aplica a las medianas empresas y a pymes también. O sea, la transformación tecnológica y digital es para todos. Pero no solamente tiene que ver esa transformación digital con implementar plataformas, software, herramientas, no es solo eso. O sea, debe haber un cambio muy importante desde la cultura de las compañías. O sea, hay que transformar las compañías y llevarlas a una cultura tecnológica. Eso es lo que tenemos que hacer. Desde el punto de vista de los dirigentes, yo ahora hablaba también algo de liderazgo digital, el 80-20. El líder no es necesario que tenga conocimiento de todo y digamos, el detalle de todo lo que está sucediendo. Sí es importante que conozca de manera general. Para eso yo creo que los líderes y los CEOs y los gerentes, pues digamos que ha aparecido ahora un partner muy importante, y es el director de tecnología, el director de ciberseguridad. Todos esos directores en las compañías son nuevos partners para los gerentes y para los directivos, porque el líder debe tener, digamos, como un conocimiento general para poder entender y para poder aplicar lo que estábamos mencionando ahora, tener esa visión de cómo innovamos, de cómo ensayamos, de cómo hacemos las cosas, tener esa actitud, por ejemplo, de equivocarnos, no importa, vamos a equivocarnos, y permitir, por ejemplo, células de innovación en la compañía, gestión del conocimiento. Ese es el líder digital del que estamos hablando hoy en día. En mi caso particular, pues digamos que yo no tengo una formación en tecnología, no tengo una información. Lo que sí he hecho es tratar de hacer mi upskilling en este tipo de cosas. Hoy en día es mucho más fácil incluso, y la compañía a nivel global pues se ha preocupado
por formar a sus líderes, lo hace a través de e-learning y a través de contacto permanente e interacción permanente en este tipo de asuntos y en este tipo de temas que necesitamos saber, pero definitivamente ese es el papel, el papel del líder, propiciar, facilitar, promover, inspirar, Claro. ¿sí? Y vienen las personas que tienen todo el conocimiento y que conocen toda la casuística y son los verdaderos científicos. Javier, ¿qué tanto las empresas hoy, ahora que hablas de eso, siempre en el mundo de la innovación nos dice, hombre, venga, es que nosotros para el tema de innovación tenemos que equivocarnos, lo importante es equivocarse rápido y al menor costo posible? ¿Qué tanto las empresas realmente están abriendo esa ventana para que la gente realmente, casi que, como hablaría algún autor, premien el fracaso temprano? ¿Sí se está dando en Colombia o solamente en algunas de cierto tamaño? No, digamos que en general, esta es una tendencia que hemos escuchado y que se está aplicando cada vez más en Colombia. Por supuesto que en las empresas grandes, digamos, donde se tienen unos conceptos un poco más elaborados, digámoslo así, pues han acogido de mejor forma este concepto de equivocarse. Lo que pasa es que no es equivocarse por equivocarse realmente. Sí se ha dicho que una fuente de aprendizaje en la gestión del conocimiento, pues digamos que es el error. Esa es una fuente, pero también digamos que han salido algunas otras, digamos, teorías en el sentido de que no necesariamente equivocándose se aprende, pero consenso general, sí, porque cuesta, Jorge, claro, pero consenso general es que el aprendizaje debe ser una oportunidad muy significativa para poder absorber el conocimiento y en todo caso tratar de hacerlo en etapas tempranas. Por eso la gestión del conocimiento e incorporar el concepto de equivocarse tal vez, eso debe ser algo sistemático y planeado. Debe ser algo planeado, no es al azar. Bueno, cuando nos equivocamos y ya no. O sea, debe ser algo planeado porque en realidad en las primeras etapas, pues digamos que la parte de los costos sí es algo más, digamos, se puede asumir de mejor forma. Y también se dice que en las primeras etapas es donde se generan las capas de aprendizaje mucho más fuertes para este concepto del que estamos hablando, de equivocarnos y aprender equivocándonos. Hablando un poco de aprendizaje, pues obviamente nos ha tocado aprender mucho la fuerza en este fenómeno inédito para la humanidad y la creación de lo que llamamos una nueva normalidad. En la nueva normalidad y en esta realidad, las empresas están contratando. Eso sería como un parte de tranquilidad para decirle a la gente, sí, también, no se preocupe que hay empresas que sí contratan. Sí no hay sectores inmunes a esta situación que estamos viviendo, que es inédita para nosotros que estamos acá vivos, digámoslo así. Es la crisis más grave que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas empresas no estaban preparadas, sobre todo las pequeñas empresas, y muy buena parte del sector público no estaban preparados para esto. Las empresas tuvieron que cambiar la forma de trabajar, de hacer sus procesos en cuestión de días, muchas de ellas en cuestión de horas, pero digamos que aquí hay ciertas cosas para aprender. Depende del sector, las empresas sí están volviendo nuevamente a contratar. Sí lo hemos visto en una compañía como la nuestra, que uno de los servicios importantes es el servicio especializado de búsqueda, de mapeos, de mercados, de talento. Sí vemos que sí están contratando, no en todas, no están contratando como quisiéramos y con el nivel que estábamos acostumbrados en el pasado, pero sí hay una tendencia de que las empresas, digamos que están comenzando por lo menos a salir de lo que estamos viviendo, pero depende mucho del sector. El sector de tecnología, por ejemplo, no sufrió tanto. En el sector de tecnología están contratando muchísimas personas, y cuando hablo de tecnología no hablo solamente de ingenieros de sistemas, ni hablo solamente o ingenieros de comunicaciones. Ese es un ecosistema muy grande donde aplican, por ejemplo, pues saberes de diseño gráfico, diseño de apps. Hay una cantidad de saberes que se necesitan. Ahí están contratando
bastante y nosotros lo hemos percibido, pero depende del sector. Lo que sí hemos visto, repito, es que la tendencia es como nuevamente tratar de despegar, no como lo teníamos anteriormente, pero sí tratar de despegar. Lo más importante en este momento, Juan Camilo, y por supuesto para nosotros, para las personas, pues el empleo yo creo que es lo más importante. Eso pues, por muchas otras cosas que nos digan y teorías, pues lo más importante ahora es el empleo y tenemos un desempleo muy alto en el país. Pero digamos desde el punto de vista empresarial y gerencial para las empresas, en estos estudios que hemos hecho, sí hay digamos como lecciones aprendidas y que debemos tener en cuenta. Y son como 3 elementos básicamente. El primero de ellos ya hemos hablado y es la tecnología. La tecnología va a cambiar todo y ustedes se van a dar cuenta que después de esta pandemia van a surgir nuevas cosas con muchísima creatividad. Primero, la expresión del trabajo remoto, ¿sí? Del trabajo en casa, del home office. Eso va a implicar muchísimas cosas, pero desde el punto de vista tecnológico. Segundo, desde el punto de vista de la educación y de la formación de las personas, la tecnología también está o va a propiciar, digamos, nuevas formas de capacitar y de formar. Y tercero, nuevos modelos de trabajo. Todo eso relacionado con la tecnología. Pero también ahora en esta situación, muy rápido, vamos a ver también nuevos modelos de liderazgo que están relacionados con liderazgo digital, pero fíjate que hoy en día los líderes en muy buena parte estamos liderando equipos que tienen muchísima autonomía, ya no están en la oficina, ya no están allá en la universidad, ellos tienen una autonomía completa, pero tienen también muchas responsabilidades y eso lo debemos también nosotros incorporar como líderes, porque muy posiblemente esto vaya a continuar. O sea, es muy posible que muchas empresas digan, no vamos a volver a las oficinas o solamente vamos a tener una oficina muy pequeña, ya las grandes reuniones en salas de juntas de no sé, de 10 por 2, no sé qué, eso muy posiblemente vaya a cambiar y es otra nueva normal como tú la llamas. Entonces ahí los líderes vamos a tener que aprender a liderar también de forma diferente y eso implica muchísimas cosas. Y finalmente, lo de la revolución de habilidades que también está muy relacionado con el COVID, pero simplemente es una aceleración de lo que venía pasando. Claro. La pandemia está acelerando la agenda digital, la va a acelerar. Y los que estaban dudando, los que decían, bueno, sí, yo voy a esperar la cuarta revolución o voy a esperar todas las tecnologías que me están ofreciendo los bancos, por ejemplo, en el caso de Chile. Que llegue. Yo voy a esperar, yo todavía no voy a ofrecer el QR ni el pago así por WhatsApp rápido, yo creo que todavía que me sigan pagando en efectivo, pues ustedes le dieron cuenta el día sin IVA, la cantidad de empresarios que dejaron de vender porque no tenían una plataforma medio decente que pudieran vender en e-commerce. Entonces, lo que va a hacer la pandemia ahora en la nueva normal es que se van a acelerar las agendas digitales y tecnológicas, pero también la revolución de las habilidades porque necesitamos seguir siendo empleables nosotros, todos nosotros necesitamos seguir siendo empleables y necesitamos tener ese upskilling del que estamos hablando. Miren, en estos informes o white papers, estudios a nivel global que hace Manpower Group, hemos determinado un par de cosas muy interesantes. La primera de ellas es que en el 2030, el 80% de los oficios y de las profesiones que conocemos hoy en día, como las conocemos hoy en día, no van a existir. ¿Cómo las conocemos hoy en día? ¿Sí? Tal vez para nosotros 10 años ya, pues no sé, pero para los jóvenes 10 años todavía van a tener tiempo de ir pensando cómo van a evolucionar en la revolución de las habilidades. O sea, van a ser diferentes. Hay incluso una información muy valiosa donde se dice a nivel global los empleadores qué están valorando, qué oficios y qué profesiones están valorando más y cuáles están valorando menos. Pero mira, Javier, que lo dice Alfonso García aquí, hay unos temas que en ese ranking, en ese top 10 de habilidades, hay habilidades que no necesariamente tienen que ver directamente con la tecnología, ¿cierto? Temas, por ejemplo, como trabajo en equipo, el tema de la creatividad, ¿cierto? Claro. El tema, digamos, de esas formas y de ese pensamiento en el momento de tomar decisiones, sea la decisión correcta desde lo profesional, pero también desde lo ético y lo moral. Completamente. Hace parte de esos 3 grupos de habilidades.
digamos que la tecnología, estamos hablando de la tecnología y cómo se va a acelerar la agenda tecnológica, pero completamente de acuerdo. Desde el punto de vista del talento, necesitamos pensar en esas habilidades también que son profesionales y habilidades personales también, porque usted puede ser un gran profesional, un gran ingeniero en alguna cosa y saber mucho desde el punto de vista técnico, pero si usted no tiene esas habilidades de trabajar con grupos de trabajo, si usted no tiene esas habilidades, por ejemplo, de innovación, de creatividad, de inteligencia emocional, de cómo relacionarse, sus oportunidades, sus posibilidades de tener éxito como profesional se van a disminuir ostensiblemente. Entonces, claro que sí, tiene toda la razón. Eso es también, pero hay que tener en cuenta que cada vez más vamos hacia esos saberes que son STEM, lo que habíamos hablado, y por eso necesitamos capacitarnos. Y otro dato importante que también les quiero decir desde el punto de vista de la formación es que para este año 2020, eso ya se determinó en el mundo entero, el 54% de la fuerza laboral en el mundo va a necesitar una formación que no tienen en este momento. El 54% de la fuerza laboral. Y de ese 54%, el 35% va a necesitar una formación no inferior a 6 meses. O sea, ahora me preguntaban, me hacían una pregunta de las estrategias en las compañías. Definitivamente es formación, formación, formación. Pero formación con otro tipo de estrategias que ya había mencionado. Pero definitivamente las empresas tienen que invertir en el desarrollo de las personas. Ya eso lo que escuchábamos anteriormente de, pues no, es que la persona que venga aquí tiene que saber. No, eso no es así. Eso no es así. Las empresas saben que tienen que invertir en este tipo de estrategias. Las universidades van a ser, sí, están siendo y van a ser muy estratégicas ese trabajo y esa alianza conjunto con las empresas. Yo sé que UPB lo hace muy bien, lo está haciendo muy bien con las empresas, pero esa alianza en la cual entendamos realmente lo que los empresarios, lo que los empleadores necesitan, requieren, cuáles son las habilidades, eso es supremamente importante y va a ser lo que nos permita realmente pues llevar este país a otro nivel. Hombre, Javier, siempre contigo las conversaciones son fantásticas. Estamos llegando ya al final, digamos, de lo prometido y siempre a partir, digamos, del programa anterior, de una inquietud de una persona que nos escuchaba, tenemos 2 temitas que no queremos dejar pasar. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es ese libro, esa serie, esa película que tú estás viendo, que recomendarías, que te ha impactado? Bueno, mira, la verdad soy más lector que tal vez series o películas, sí he visto, pero mira, hay un libro que me ha gustado mucho, se llama Built to Last. Built to Last. Ese es un, no es tan clásico porque no tiene tantos años, pero es como, lo han traducido como creado para durar, algo así. Sí. Sí, como creado para durar, Built to Last. Es un autor, es Jim Collins, creo, es uno de los autores importantes. Me pareció muy interesante ese libro y lo recomiendo plenamente porque hicieron un estudio bien interesante de las compañías que han durado en el mundo, o sea, que han durado 100 años, que siguen siendo relevantes en el mercado, siguen siendo grandes y siguen haciendo todas sus cosas, pero quisieron determinar qué pudo haber determinado que esas empresas duraran 100 años. Pues que una empresa dure 100 años no es fácil, eso no es fácil. Entonces hay una serie de empresas y ellos decían, después de leer todo el libro, me gustó mucho que decía que esas compañías tuvieron digamos, la visión de poder cambiar ciertas cosas en la medida en que se fuera necesitando, pero que el core de la compañía, que está compuesto por sus valores, por sus principios, por lo que ellos son realmente, nunca lo cambiaron. IBM nunca ha cambiado eso, nunca lo cambiaron, pero sí cambiaron muchas cosas que se necesitaba cambiar para poder, digamos, ir evolucionando en el momento. Y siguen cambiando muchas cosas, pero todos los presidentes fueron conscientes de que hay un core que nunca cambia en la compañía. Y eso está relacionado íntimamente con el ADN de las empresas.
y repito, con sus principios y con sus valores. Es bien interesante ese libro, se llama Build to Last, o creo que en español también lo pueden conseguir, es de Jim Collins. En películas... Muchas gracias sí, por la recuperación, muy interesante. Es muy interesante. Y en películas, mira, yo no he sido como muy cineasta y ahora nos ha tocado es Netflix. Jorge y Juan Camilo, no volvimos a los teatros, ¿no? Entonces ahora hacemos ese uso de Netflix y de Amazon y de esas plataformas. Pero hubo una que me gustó mucho, la vi con mi esposa en estos días y me gustó bastante, se llama Vendedor de Sueños. Vendedor de Sueños, y ese me gustó bastante porque no es una serie, es una película, creo que es brasilera, pero es un mendigo enseñándole a un psiquiatra y a varias personas que tienen un estrés muy grande en su vida profesional, pues cómo ellos pueden equilibrar y cómo ellos, esa parte personal y parte laboral, como CEOs, como líderes o como personas que tienen cargos de responsabilidad importante, y cómo ellos pueden reiniciar nuevamente, no importa el fracaso que hayan tenido, no importa cualquier situación negativa que hayan tenido. Me gustó mucho, me pareció de mucho fondo, es una película que no es americana ni inglesa, pero me pareció que es de mucho fondo, se llama Vendedor de Sueños. Bienvenido a Sundance. Sí. Javier, muchísimas gracias también por la recomendación. Hay mucha gente que nos ve, digamos, hay jóvenes, más jóvenes, estudiantes, no estudiantes, tenemos un auditorio pues muy heterogéneo. Un mensaje final desde tu percepción, desde tu función, desde Manpower Group, un mensaje final para ellos. A ver, yo entrego un mensaje primero para los jóvenes y el segundo ya como en general, ¿les parece? De una. Dentro de todos los estudios que hemos hecho, hemos investigado muchísimo todo este asunto de las generaciones en el trabajo, de las generaciones, entonces, de la generación Z, que va como hasta los 23 años hoy en día. Esos pueden ser, no sé si los hijos de ustedes, muchachos, Jorge y Juan Camilo, pero también está en esa generación los famosos millennials, que es una generación muy larga, desde los 24 hasta los 37 años, y después venimos nosotros, la generación X, y esos van como hasta los 50 y algo años, no sé, después baby boomers y tradicionalistas. Para las personas jóvenes, yo quiero darles un mensaje muy especial. Mire, esto de las generaciones, que es muy importante y es muy interesante, y en el mundo del trabajo se aplica perfectamente, lo de las generaciones, eso lo inventamos nosotros, los que tenemos una generación superior. O sea, hay cosas que nunca van a cambiar. Las personas jóvenes que me están escuchando ahí. Y esas cosas que nunca van a cambiar tienen que ver con lo que hablábamos ahora un poco de Build to Last. Eso fue, es y va a seguir siendo en el futuro. Porque uno muchas veces como joven uno dice, no, pues es que yo soy millennial, es que pues, mi papá y mi mamá me tienen que entender, o yo soy centennial y yo pienso diferente y las empresas o cambian o no van a tener talento. Yo creo que obviamente el mundo es diferente, el mundo ha cambiado, la forma de pensar en muchos aspectos ha cambiado, eso es cierto, la tecnología nos ha permitido hacer muchísimas cosas, pero hay ciertas cosas que siempre van a prevalecer, siempre van a estar ahí, siempre, eso nunca va a cambiar. Y es más, hay ciertas cosas también de generaciones superiores que se pueden ver como, no, es que eso ya no es de nuestra generación, es que eso ya no nos aplica, pero que están relacionadas con este core de lo que realmente es uno y lo que le sirve a uno para ser un gran profesional en la vida, que se pueden aplicar perfectamente. Yo eso les quiero decir a las personas jóvenes que nos están escuchando, la perseverancia, el esfuerzo es fundamental. Sin esfuerzo no hay prosperidad y el esfuerzo es de tiempo. No crean que Jeff Bezos se volvió el hombre más rico del mundo. O sea, todo es de esfuerzo, de tiempo, de entender también las compañías. Eso es necesario, pues se los quiero decir como un mensaje, ahora que me dan la oportunidad Jorge y Juan Camilo. Y en general, porque no todos son centennials y creería que tampoco millennials, pero en general un mensaje de esperanza para todos,
que estoy saliendo de la universidad, que llevo 6 meses, 7 meses sin conseguir empleo, que es esto tan horrible, que entonces estudié tanto para... Esto no es infinito, lo que estamos viviendo no es infinito. Esto va a terminar y el país se va a volver a recomponer. Y cuando el país se vuelva a recomponer, ustedes van a estar listos ahí, con revolución de habilidades, van a saber más cosas, van a saber más inglés. Hoy en día aprender es muy fácil. Hay plataformas, hay e-learning, van a saber de todo. Ustedes van a estar ahí preparados para cuando esto termine, que repito, esto no es infinito. Eso es lo que, así de esa forma es que tenemos que pensar. Es un mensaje de esperanza, es entender todo lo que está sucediendo, revolucionar todas nuestras habilidades, las empresas entender que deben definitivamente pensar en formación, en desarrollo, en culturas de aprendizaje, en culturas y liderazgos digitales. Eso es lo que tenemos que hacer para poder tener un país completamente diferente. Ese es como el mensaje que les quiero dar. Maravilloso. Siempre es muy grato hablar contigo, Javier. Juan Camilo, muchísimas gracias por esta compañía y a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta nueva edición de Comité de Dirección. Nos vemos en un próximo capítulo y muchísimas gracias, Javier y Juan Camilo. Muchas gracias, Jorge y Juan Camilo, y a todas las personas que nos siguieron. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.